muy agradecido también a vosotros por hacer el esfuerzo de venir. Supongo que a estas horas todo el mundo tiene cosas que hacer y que hagáis el esfuerzo de parar 1 hora y media para venir aquí, pues yo no creo que viniera a escucharme, con lo cual agradezco mucho por alguien hace el esfuerzo. Yo por mi parte, ya sé que va a quedar, pero estoy muy contento. A mí el País Vasco me encanta, pero no es que lo diga, hay gente que si buscas en Twitter, cuando utilizaba Twitter antiguamente, yo tenía una frase que además siempre molestaba mucho a la gente, que es, mi ciudad favorita es Bilbao. Bilbao es la mejor ciudad del mundo, para mí. Cuando estoy en Donosti se enfadan, cuando estoy en Madrid se enfadan, pero a mí el País Vasco, Bilbao en concreto, es verde, hay el contraste del verde con el mar, tenéis un sentido de amistad que es admirable, tenéis un carácter que me encanta, hace frío, que a mí me encanta el frío, se come bien, vivís el fútbol como no lo vive nadie, la ciudad es bonita, todo, lo tiene todo. Entonces a mí cuando me dijeron que yo emocionado, faltaría más. Luego cuando me dijeron que no era exactamente Bilbao, que era cerca de Bilbao, muy emocionado, pero bueno, digo, mira, no voy a ver Bilbao, pues nada, no pasa nada, lo veré de lejos, pero bueno, un placer. Yo no voy a decir ninguna opinión personal, yo voy a trasladaros simplemente qué dicen los expertos en psicología positiva por si os sirve para algo. Y voy a empezar con una imagen, que es una imagen que es la que adelantaba ahí, que es una imagen que utilizó, yo siempre digo hace más de 10 años, pero no sé, hace mucho tiempo que digo hace más de 10 años, igual hace 15. Pero lo utilizo no porque sea pesado, lo utilizo porque yo me dedico a la formación. O sea, yo no me dedico al ocio, no me dedico al entretenimiento, que respeto mucho, yo me dedico a la formación, además por vocación. Entonces los formadores somos conscientes que no sabemos nada. Lo que tenemos es tiempo para leer. Entonces, claro, tú estás trabajando, pero nosotros leemos. Y tú leemos sobre un tema que tú no tienes tiempo para leer y te lo resumo y te lo transmito. Ese es mi único trabajo. Claro, yo explico un tema que me apasiona, que me encanta, que me parece importantísimo, que me parece muy necesario. Pero no soy inocente, estoy 100% seguro que cuando salgamos por la puerta, la mitad de vosotros os parecerá ni interesante, ni emocionante, ni apasionante, ni necesario. Y lo que he dicho, la mitad de lo que voy a decir, pues lo vais a olvidar cuando lleguéis al coche, porque la otra mitad es que no lo habéis escuchado. Uno desarrolla habilidad, experiencia, multiplicado por ¿qué es tu actitud, tu manera de ser? Entonces tú vales tus conocimientos, tú vales tu habilidad, experiencia y tú vales tu actitud, tu manera de ser. Sí, pero lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma, pero la A multiplica. Si la diferencia entre el grande y el mediocre no está en la C y la H, está en la A. Si tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, por lo que has estudiado. O sea, tú no eres una persona grandísima por los años de experiencia que tienes. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie, yo qué sé, porque has hecho un máster o un posgrado. Nadie te aprecia por el cargo que ponga tu tarjeta. Y nadie te aprecia por tu nivel de inglés. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una manera de ser de mierda. Y según los expertos, el primer motivo para perder la alegría de vivir es dejar de percibir lo que es importante en tu vida. Y vamos tan rápido, con tantas cosas en la cabeza, que a veces olvidamos lo que es más importante. Por eso uno tiene padres, hay que decirle 42 veces a la semana que los quieres. Papi, que te quiero un montón, por esto y por esto. Los que tenemos una pareja que nos nota habitualmente, tenemos que decirle 17 veces por minuto, Pichurri, que eres fantástica. Por esto y por esto. Los que tenemos hijos tenemos la obligación moral de decirles 14 veces por segundo, que son brutales. Pero estas cosas las tendríamos que hacer. Primero, porque un día no podremos, Un día no podremos. Las cosas que más queremos un día no están. La vida es efímera y uno tiene que ser consciente que las cosas que más queremos un día no están. Por eso no hay que estar para tonterías, uno tiene que aprovecharlo, amortizarlo. Lo más importante es lo más importante, es lo más importante. Y esto no es cursi, es humano. Y una sociedad que se ha vuelto cada vez más hostil, más agresiva, más inhumana, es que necesitamos reivindicar el afecto, el cariño, la ternura en las relaciones con las cosas que más queremos. También en el trabajo. ¿Tienes un jefe que aprecias? Díselo. ¿Tienes a alguien en tu equipo que te parece espectacular? Díselo. Kaixo, un placer colaborar con Lea Artibay, que además tiene un lema que es fantástico, construyendo el futuro. Y de cara al futuro siempre hay motivos para la desilusión, para la desesperanza, los hay, los ha habido y los habrá siempre. Pero de cara al futuro lo peor es perder la esperanza, perder la ilusión. Al final la vida es estado de ánimo, dependemos de nuestra actitud, tenemos muchas dificultades, pero es que las tendremos siempre y no lo vamos a cambiar. Por eso es tan importante que uno se haga responsable de su estado de ánimo y si el entorno no ayuda uno tiene que ponerse ilusiones, uno tiene que aprender a ser agradecido, a esa capacidad de luchar, de salir adelante, porque al final las cosas tarde o temprano acaban saliendo. Es que ricasco.